La vida trágica de Valentín Trujillo y su historia real. Hoy conocerás la verdadera historia de Valentín Trujillo, el hombre que encantó a toda América Latina y que incluso desafió el poder político en México. El hombre más querido del país y uno de los mayores íconos del cine latinoamericano. Esta es una de esas historias que Hollywood jamás se atrevería a contar, porque involucra caída, silencio, secretos y una sucesión de tragedias que transformaron a una de las más grandes estrellas del cine mexicano en un símbolo de cómo la fama puede destruir lentamente a quien no está preparado para cargarla. Nacido para ser ídolo, Valentín conquistó las pantallas con su mirada intensa y su imagen de galán rebelde, pero detrás de la cámara acumulaba conflictos familiares, adicciones, presiones de la industria y relaciones turbulentas que alimentaron rumores y escándalos que aún circulan entre fans y críticos. Muchos afirman que fue víctima de una maquinaria que lo explotó hasta el límite. Otros dicen que sus propias decisiones arriesgadas y su comportamiento impulsivo lo empujaron hacia un destino inevitable. Incluso existen teorías sobre rivalidades peligrosas, amenazas y episodios oscuros que involucraban a personas poderosas del medio artístico, que habrían interferido en su carrera y en su vida personal. Mientras el público veía a Glamour, en casa enfrentaba problemas de salud, inestabilidad emocional y una soledad que contrastaba con el personaje de macho invencible que interpretaba en pantalla. Y cuando su muerte llegó de forma inesperada, muchas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Habrá sido simplemente un cuerpo que ya no soportó más, o existió algo mucho más oscuro detrás? En este video vamos a sumergirnos en la ascensión meteórica, las polémicas, los secretos y el triste y misterioso desenlace de la vida de Valentín Trujillo, un actor que brilló como pocos, pero que cargaba un dolor que casi nadie percibió. Así que deja tu like y suscríbete al canal para no perderte nada, y si puedes apoyar aún más nuestro trabajo, manda ese super thanks que ayuda muchísimo a seguir trayendo contenidos como este. Mira hasta el final porque la última revelación de esta historia te va a dejar completamente impactado. Valentín Trujillo, nacido en una familia ligada a la industria, rodeado de cámaras, sets y actores, creció observando el mundo artístico no como algo glamuroso, sino como una maquinaria compleja que mezclaba talento, disciplina y supervivencia. Desde pequeño, fue testigo de la dura rutina detrás de las pantallas, la presión de las producciones y el esfuerzo silencioso necesario para transformar historias en cine. Al mismo tiempo, ese universo alimentaba su imaginario y construía en él una curiosidad constante, una sensación de que su vida estaba unida al cine de manera inevitable, aunque el camino esperado fuera otro. Su familia, queriendo protegerlo de un ambiente que conocía íntimamente, trazó un destino seguro, una carrera en derecho, estable, respetable y predecible. Era el tipo de elección que simbolizaba estatus, éxito y tranquilidad, lo opuesto al caos artístico. Y durante un tiempo, Valentín intentó seguir esa ruta, intentando ser el hijo obediente, el heredero de una tradición social, el joven prometedor que encajaba en el molde. Pero en su interior crecía un malestar sin nombre, una inquietud que surgía cada vez que estudiaba leyes o imaginaba un futuro detrás de un escritorio, como si estuviera ocupando un papel que no había sido escrito para él. No era rebeldía por rebeldía, era un sentimiento visceral de inadecuación, de que vivir una vida calculada y segura significaba negar algo esencial dentro de sí, algo que había sido moldeado desde la infancia, cuando observaba sets de filmación y memorizaba diálogos de películas que ni siquiera eran para su edad. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría todo, no solo su futuro, sino la manera en que sería recordado. Abandonó el derecho para entregarse al arte. No había garantía, no había aplausos, no había promesas. Solo existía una certeza silenciosa, íntima y quizá irracional de que el cine era su camino y que debía perseguirlo antes de que fuera demasiado tarde. Al entrar al mundo del cine profesional, Valentín no se comportó como un debutante, sino como alguien que llevaba dentro de sí un sentido de responsabilidad extraño para su edad. Mientras muchos jóvenes actores llegaban a los sets confiados en su belleza o carisma, él llegaba observando, estudiando,
absorbiendo cada detalle como si fuera una clase de supervivencia. Tenía una disciplina que sorprendía a los directores y ponía incómodos a los colegas, no porque fuera arrogante, sino porque era incansable. Memorizar diálogos completos, marcar gestos, analizar tonos e intenciones era parte del proceso, no una carga. Mientras otros improvisaban, él calculaba. Mientras otros descansaban entre escenas, él observaba el movimiento de la luz, la lente de la cámara, el ritmo del director. Era como si hubiera nacido con la mirada de alguien que no quería solo actuar, sino descifrar cómo funcionaba cada engranaje de la máquina cinematográfica. Y esa característica, que podría parecer preciosismo, era en realidad la semilla de lo que llegaría a ser. Un artista que veía el cine como misión y no como escaparate. Su perfeccionismo no era solo técnica, sino un escudo emocional. Una forma de afirmarse en un mundo competitivo en el que el talento, por sí solo, no era suficiente. Parecía saber, desde temprano, que el cine era demasiado grande para aficionados y demasiado cruel para conformistas. Así, su identidad profesional se construyó con base en ese impulso, el deseo de ser mejor, de no ser descartable, de no ser solo otro rostro entre tantos. Su primer papel destacado, en Las figuras de arena, no lo convirtió instantáneamente en estrella, pero reveló algo raro, algo que colegas y críticos comentaban con cierta perplejidad. Actuaba con gravedad, como si hubiera vivido mucho más de lo que sus veintitantos años permitían. Había profundidad en la mirada, rigor en el gesto, densidad en la postura, y eso no provenía de una técnica teatral sofisticada, sino de una entrega emocional que parecía más grande que él. Su trabajo no estaba construido para agradar al público, sino para satisfacer un estándar interno de excelencia, como si la propia cámara fuera un juez implacable. Con el tiempo, ese rasgo moldeó tanto su imagen como su reputación, y Valentín empezó a ser visto no como un novato prometedor, sino como alguien con alma de director, alguien que no solo interpretaba personajes, sino que comprendía la estructura del relato, el ritmo de la escena, el peso de un silencio. Y eso despertaba respeto, pero también expectativa, porque un artista tan serio, tan comprometido y tan intenso parecía destinado a algo más grande que simplemente recitar líneas frente a un reflector. Su inquietud, que comenzó como conflicto interno, se transformó en combustible creativo. No quería simplemente participar del cine, quería convertirlo en hogar, en territorio, en destino. Esa elección, tomada entre expectativas familiares e impulsos internos, marcó el inicio de un viaje movido no por la búsqueda de fama, sino por la obsesión de significado. Al entrar en los años 70, Valentín ya no era solo un joven prometedor, sino un rostro familiar que el público reconocía en el cine y en la televisión. El México de esa época vivía una mezcla de crisis, inestabilidad, esperanza y desencanto, y el cine funcionaba como una válvula de escape esencial. Había sed de personajes que reflejaran al pueblo, no héroes perfectos, sino hombres reales, con fallas, rabia, fragilidad y coraje. Valentín, intuitivamente, encajaba en ese vacío cultural. Rara vez interpretaba personajes distantes, aristócratas o figuras inaccesibles. Su mirada, su postura y hasta su forma de hablar transmitían algo que el público entendía sin esfuerzo. Podía ser el vecino, el amigo, el hermano, el chico con quien creciste o la persona que lucha por sobrevivir todos los días. Esa conexión era poderosa y no se construía con trucos de marketing, sino con veracidad emocional. Tenía una forma curiosa de cargar dolor y orgullo en el rostro, como si cada personaje fuera alguien que realmente existió, alguien que conoció o comprendió profundamente. Eso impactaba a los espectadores porque, en un país que frecuentemente invisibiliza sus conflictos internos, ver a alguien asumir ese dolor en pantalla tenía un efecto catártico. A lo largo de los años 70, Valentín protagonizó película tras película sin descanso. Su productividad era casi absurda, y muchos críticos consideraban imposible mantener calidad a ese ritmo. Pero, de algún modo,
lograba imprimir intensidad incluso en las producciones más simples, lo que ayudó a crear una especie de mística. Si él estaba, valía la pena verla. El público desarrolló una relación de confianza. No importaba tanto el género, el presupuesto o el director. El nombre de Valentín garantizaba alguna esencia emocional, algún hilo de realidad. Y, en México, esa confianza es la base de la idolatría. En el apogeo de esta etapa, se convierte no solo en actor, sino en fenómeno cultural, y esto se vuelve evidente en la forma en que comenzó a dominar taquillas y conversaciones populares. Su imagen aparecía en carteles, entrevistas, revistas. Más que eso, se propagaba por el imaginario colectivo. Aquel joven metódico e introspectivo ahora era visto como figura simbólica, alguien que personificaba la fuerza y la vulnerabilidad de todo un país. Cuando comienzan los años 80, ya acumulaba una filmografía enorme, pero aún faltaba la obra que consolidara su posición definitiva. Esa obra llegó con Perro Callejero en 1980, una película que marcó un antes y un después, no solo para su carrera, sino para el cine mexicano. La historia de un joven de la calle intentando sobrevivir a la violencia urbana y a la exclusión social dialogaba directamente con la realidad dura vivida por millones, y Valentín no solo interpretó al personaje, lo habitó. Su actuación tenía un equilibrio precioso, no romantizaba la miseria, pero tampoco convertía al personaje en víctima pasiva. Transmitía una lucha cruda, una resistencia emocional que tocó profundamente a la audiencia porque parecía extremadamente honesta. Y ese fue el secreto del fenómeno Perro Callejero. No era solo entretenimiento, era reconocimiento. El público no veía simplemente una película, veía su propia biografía, sus calles, sus heridas, sus miedos. Valentín, de repente, ya no era solo una estrella, era portavoz. Era referencia afectiva. Representaba aquello que el cine pocas veces se atrevía a mostrar. Un México real, sin maquillaje, sin filtros. A partir de ahí, su imagen se solidifica como la de un héroe popular. Un héroe que no vence por suerte o destino, sino por terquedad, por dolor, por supervivencia. Ese modelo de héroe tenía un efecto profundo, especialmente en jóvenes que no se veían representados por la élite cultural. Él no era un aristócrata salvando al pueblo, era un hombre del pueblo enfrentando al mundo. Ese estilo, claro, no era accidental. Valentín elegía papeles que lo enfrentaban a injusticias, marginación y violencia porque entendía que su relevancia venía de la conexión. Sabía que podía ser estrella, pero prefería ser espejo. Paralelamente, su ética de trabajo impresionaba a quienes presenciaban su proceso. Era disciplinado al extremo, capaz de memorizar guiones enteros en una noche y ensayar solo durante horas. Esa dedicación alimentaba aún más el mito. ¿Cómo alguien podía entregar tanto tiempo, sin agotarse? La respuesta estaba en lo que lo movía, no una ambición vacía, sino una convicción artística casi religiosa. Parecía creer que si iba a hacer cine, tendría que hacerlo con coraje y respeto. A medida que su fama crece, llega a la cima, pero sin perder la sencillez. A pesar de su imagen intensa, tenía un magnetismo silencioso, una postura humilde que el público percibía y admiraba. Y quizá por eso su ascenso tiene algo tan singular. Se convirtió en ídolo sin comportarse como ídolo. No buscaba glamour, lujo ni polémica, sino verdad. Y al hacerlo, se convirtió en parte del paisaje emocional del país. Conquistó al público no porque fuera inaccesible, sino porque era profundamente reconocible. Ahora, si llegaste hasta aquí es porque esta historia te interesó. Te quiero pedir algo. Comparte esta historia con tus amigos, con quien creas que necesita recordar a este gran actor. Y no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias. Continuando. Cuando decide hacer Rojo Amanecer, no está simplemente eligiendo otro proyecto ambicioso, sino involucrándose en un acto de resistencia cultural en uno de los momentos más sensibles de la historia del cine mexicano. La masacre de Tlatelolco, ocurrida en 1968, seguía siendo un tema envuelto en silencio institucional,
censura y miedo colectivo. El gobierno había intentado durante décadas enterrar el asunto, controlar la narrativa e impedir que el trauma se convirtiera en memoria pública. Hablar del tema ya era un acto de rebeldía, y filmarlo era un desafío frontal a la autoridad. Valentín lo sabía y, aún así, decidió asumir la tarea con la convicción de que el cine debía ser más que entretenimiento, debía ser testimonio. Su involucramiento no fue superficial ni oportunista. Se comprometió con el proyecto en todas sus dimensiones, artística, emocional, logística y financiera, y asumió riesgos que muchos considerarían impensables para alguien con tanto que perder. El proceso de filmación fue casi clandestino. Sin apoyo gubernamental y sin permisos oficiales, el filme tuvo que producirse a escondidas, con equipo reducido, locaciones improvisadas y un clima constante de tensión. Hay relatos de escenas grabadas en departamentos cerrados, puertas aseguradas, ventanas cubiertas, como si la producción estuviera cometiendo un delito en pleno acto creativo. Los rollos de película eran escondidos en maleteros de autos, transportados discretamente y almacenados en lugares seguros para evitar decomiso. Era como una operación secreta, donde todos sabían que cualquier descuido podía significar censura, amenazas o incluso cárcel. Valentín, al centro de todo, no parecía movido por rebeldía juvenil ni por deseo de provocar. Al contrario, era impulsado por una convicción madura, casi sobria, de que el cine tenía la responsabilidad de preservar la verdad que el poder quería borrar. Trataba cada escena con una seriedad que excedía lo habitual, no por vanidad, sino porque sentía que estaba lidiando con historia, con dolor colectivo, con algo trascendente. Cada gesto, cada línea, cada mirada cargaba un sentido de urgencia, como si fuera la última oportunidad de decir algo que no podía ser olvidado. El clima emocional dejó cicatrices. Muchos miembros del equipo hablaron del peso psicológico que los acompañaba, miedo a las consecuencias, ansiedad constante y la percepción de estar cruzando una frontera invisible entre arte permitido y arte prohibido. Valentín, aunque sereno, sentía ese peso profundamente. Sabía que su influencia amplificaba el riesgo. Si alguien iba a ser castigado, sería él. Aún así, no retrocedió. Su valentía no era performática, era silenciosa y persistente. Una valentía que nace cuando alguien decide que lo que está haciendo es más grande que sí mismo. Cuando la película estuvo lista, llegó la siguiente batalla, la censura. El gobierno exigió cortes severos, cambios que distorsionaban o neutralizaban el mensaje. Valentín comprendió que, si aceptaba, traicionaría la esencia de lo que había construido. Entonces tomó una decisión audaz. Contrabandeó una copia completa del filme al extranjero, lo que garantizó que Rojo Amanecer existiera más allá de las fronteras de la represión, no solo como obra artística, sino como documento histórico. Gracias a ese gesto, la película circuló en festivales internacionales, recibió reconocimiento y fue premiada. Rojo Amanecer ganó 11 premios Ariel y fue celebrado como obra de valentía estética y resistencia política. Fue un momento raro. El cine mexicano, frecuentemente presionado a ser apolítico, había producido una obra que enfrentaba al poder y sobrevivía. Pero esa victoria fue amarga. Valentín salió del proceso transformado, y no precisamente de forma ligera. Experimentó noches de insomnio, paranoia creciente y una sensación permanente de haber tocado algo demasiado peligroso. Hay relatos de que revisaba puertas, cerraduras y sombras, como si temiera represalias invisibles. No era delirio, era el efecto psicológico de haber visto desde dentro cómo reaccionan las estructuras de poder cuando alguien expone sus heridas. Su hijo diría años después que esa obra lo cambió para siempre, no solo porque tuvo éxito, sino porque lo confrontó con una verdad dura. El poder puede destruir arte y personas, y solo algunos están dispuestos a pagar ese precio para impedirlo. Después de Rojo Amanecer, Valentín se volvió, paradójicamente, más reservado y más determinado a la vez. Entendió el costo de decir la verdad, pero también la importancia de no ceder ante el miedo.
No se convirtió en activista militante ni construyó una carrera basada en cine político, pero mantuvo dentro de sí una llama silenciosa de resistencia, la convicción de que el cine no es solo espectáculo, sino memoria, denuncia y responsabilidad. Su valentía no fue romántica, fue ardua, y quizá por eso es tan admirable. No enfrentó al poder por aplausos, fama o estatus. Lo hizo porque sentía que era lo correcto, aun cuando nadie le garantizaba protección. Ese gesto lo distingue de muchos artistas que se vuelven símbolos por accidente. Valentín eligió ser voz, aun sabiendo que el silencio sería más seguro. El impacto de esa etapa trasciende la obra y entra en el terreno de la ética. Rojo Amanecer no solo narró un trauma nacional, enseñó a otras generaciones de cineastas que el arte puede, y a veces debe, desafiar estructuras. La valentía de Valentín abrió espacio simbólico para que otros se atrevieran. Demostró que el cine mexicano tenía madurez para enfrentarse al poder, incluso cuando eso significaba riesgos personales. Y, al hacerlo, dejó algo mucho más grande que una película. Dejó un precedente. Lo más conmovedor es que, en su interior, él no se veía como héroe. Era un hombre sensible, ansioso y perfeccionista que, en un momento crucial, encontró la fuerza para poner el bien colectivo por encima de su propia tranquilidad. Su batalla no fue por ego, fue por memoria. Y eso revela algo esencial del hombre y del artista. Valentín Trujillo no quería solo contar historias. Quería impedir que la historia fuera borrada. Cuando las personas piensan en un ídolo popular, suelen imaginar a alguien carismático, expansivo, rodeado de admiradores y cómodo en el centro de cualquier ambiente. En el caso de Valentín, la percepción pública era exactamente esa. El héroe fuerte, magnético, irresistible para las mujeres e inspirador para los hombres, el tipo de figura que parecía dominar cualquier espacio sin esfuerzo. Pero en casa, lejos de los sets de filmación, era casi lo contrario. Personas cercanas lo describen como tímido, introspectivo, discreto, alguien que parecía cargar un peso constante sobre los hombros, como si siempre estuviera pensando más de lo que lograba expresar. Tenía una presencia silenciosa, y ese silencio no estaba vacío, sino lleno de cosas no dichas, preocupaciones, inseguridades y una sensibilidad que el público nunca vio. En el auge de su fama, cuando protagonizaba romances con las mujeres más deseadas de la televisión, revistas y tabloides lo convertían en símbolo sexual y galán irresistible, sugiriendo que su vida era una secuencia interminable de aventuras y pasiones. En realidad, muchas de esas historias eran infladas o totalmente inventadas, y aun las que tenían algo de verdad estaban marcadas más por la intensidad breve que por la estabilidad. Valentín parecía vivir los amores como vivía a sus personajes, con entrega, pero sin permanencia. Sin embargo, al mismo tiempo que cargaba con esa aura pública de conquistador, su vida íntima estaba dominada por otro tipo de relación. Un matrimonio con Patricia María, con quien formó una familia y compartió la parte más humana y frágil de sí mismo. Lo curioso es que ni siquiera la convivencia familiar neutralizaba sus barreras emocionales. Su esposa decía que, a veces, sentía que estaba casada con una sombra, porque él estaba presente físicamente, pero emocionalmente distante, como si parte de él permaneciera en el mundo ficticio que interpretaba. Esa frase, aparentemente simple, revela mucho sobre su psicología. Valentín no lograba apagar al intérprete, al profesional, a la figura pública. Tenía dificultad para existir como un hombre común, quizá porque nunca aprendió o nunca se permitió ser frágil frente a quienes amaba. Para muchos, la fama es un sueño. Para él, era un escudo y una prisión a la vez. Sabía que era observado, comentado, idealizado y criticado, y eso lo condicionaba a mantener siempre una postura contenida, controlada, cuidadosa. Era como si tuviera que proteger la imagen que el país proyectaba sobre él, incluso cuando esa imagen lo asfixiaba. La extrema discreción con su vida privada, frecuentemente interpretada como frialdad, era en realidad una forma de supervivencia emocional. Evitaba exponer conflictos familiares,
tristezas o debilidades porque temía que el mundo externo, hambriento de espectáculo, devorara lo poco que le quedaba de intimidad. Lo que escapaba a la prensa llegaba a través de rumores, chismes e interpretaciones. Todos opinaban sobre la vida amorosa de Valentín, pero pocos sabían quién era realmente cuando las luces se apagaban. Un rasgo marcado del hombre detrás del mito es que el perfeccionismo que lo hacía extraordinario como artista lo volvía agotador como individuo. Vivía con el peso de la autoexigencia, incapaz de relajarse, de ser simple, de permitirse el error. Esa obsesión se traducía en horas interminables de ensayo, una dedicación extrema al trabajo y un distanciamiento casi inevitable de la vida familiar. Sus hijos crecieron con admiración, pero también con nostalgia de un padre que siempre estaba ahí, al mismo tiempo, siempre demasiado ocupado, preocupado y absorbido. La fama no solo ocupaba su tiempo, ocupaba su mente. Y aún así, pese a la dificultad emocional, no hay indicios de que fuera frío o indiferente. Al contrario, quienes lo conocieron de cerca describen a un hombre sensible, gentil, preocupado por quienes amaba, pero incapaz de expresar eso con naturalidad. La sensibilidad que estallaba en pantalla, capaz de hacer llorar al público, rara vez emergía en conversaciones cotidianas. Era como si sintiera las cosas con profundidad, pero solo supiera traducirlas a través del arte. Lo más trágico es que esa dualidad, aunque fascinante, también lo aislaba. El público lo veía como mito, la familia lo veía como enigma. Vivía dividido entre el personaje que todos amaban y el hombre que nunca supo del todo cómo ser. Y quizá ese sea el aspecto más humano y más doloroso de su historia. Valentín Trujillo no solo interpretaba papeles, de alguna manera, se escondía detrás de ellos. Al entrar en los años 90, Valentín ya había vivido casi 3 décadas como uno de los rostros más reconocidos del cine mexicano, pero el escenario a su alrededor cambiaba rápidamente. Nuevas generaciones de actores surgían, nuevos estilos de cine ganaban espacio, y la industria se volvía más fragmentada y competitiva. El público, antes fiel, se dividía entre nuevos productos culturales, y el cine popular, que había sostenido tantas carreras, empezaba a perder terreno frente a otras formas de entretenimiento. Valentín, en lugar de retirarse o buscar papeles cómodos, decidió reinventarse. Esa decisión, admirable y arriesgada a la vez, lo llevó a dirigir y producir películas que no apuntaban al mercado fácil, sino a temas difíciles, violentos y ásperos. Invirtió tiempo, energía y dinero en producciones como Un hombre violento, Ratas de la ciudad y Violación, obras que exploraban la marginalidad, la brutalidad urbana y la tensión social. Eran filmes que no buscaban glamour ni taquillas gigantes, sino reflejar el malestar creciente de una sociedad en transformación. Era como si, después de tantos años interpretando al hombre del pueblo, ahora quisiera mostrar la herida abierta de ese pueblo, no solo representarlo. El problema es que esa elección artística tuvo consecuencias duras. Producir cine es caro, y producir cine de nicho, con menor atractivo comercial, es un riesgo financiero elevado. Valentín, obsesionado con el control y la integridad artística, prefería invertir de su propio bolsillo a comprometer el contenido, y esa obstinación comenzó a erosionar su estabilidad material. No era el tipo de artista que negociaba con facilidad. Era pasional, autoral, protector de sus ideas. Mientras tanto, la prensa y el público ya no lo trataban como estrella de momento. Su imagen migró, no hacia el olvido, sino hacia un lugar de memoria. Alguien que todos respetan, pero que pocos consumen. La tragedia silenciosa es que, mientras el público aún lo recordaba como ídolo, en el presente libraba batallas invisibles, deudas, proyectos inconclusos, frustraciones creativas. En esa fase, la vida familiar también se volvió más difícil. Su pasión por el cine era tan intensa que ocupaba casi todas las horas y toda su energía mental, dejando poco espacio emocional para descanso, convivencia o autocuidado. La familia vivía junto a un hombre dedicado, pero ausente, presente, pero inquieto, cariñoso,
pero sobrecargado. El hogar no era un escenario de ostentación, sino de trabajo constante, ensayo, plazos, presión. Valentín no tenía el perfil del artista deslumbrado por el dinero. No acumuló fortuna, no construyó patrimonio sólido, no montó una infraestructura empresarial. Reinvertía todo, tiempo, cuerpo, mente, recursos, en la próxima historia. Y eso, romantizado cuando se habla de arte, se vuelve devastador cuando la salud empieza a cobrar factura. En 2006, mientras planeaba un nuevo proyecto en el que pretendía actuar, dirigir y producir simultáneamente, Valentín murió repentinamente, a los 55 años, mientras dormía. No hubo drama cinematográfico, no hubo despedida, solo un silencio abrupto que dejó al país en shock. La ironía cruel es que falleció cuando tramaba su regreso, como si su cuerpo hubiera desistido antes de que su mente lo permitiera. Para la industria, la noticia fue inesperada y triste. Para el público, fue como perder una parte de la memoria nacional. Pero para la familia, fue devastación práctica y emocional. Poco después de su muerte, salió a la luz una realidad que pocos imaginaban. Su esposa e hijos quedaron con muy poco, económicamente hablando. Esa idea generalizada de que fama equivale a riqueza se derrumbó. La imagen pública, el astro, la leyenda, el hombre que dominó taquillas, contrastaba brutalmente con la vida doméstica, que enfrentó dificultades humanas y comunes. Una escena que impactó a la opinión pública fue la de uno de sus hijos vendiendo pinturas en la calle para ayudar con los gastos, revelando la dimensión real de lo que había quedado atrás. No era pobreza absoluta, pero sí fragilidad, una fragilidad que nadie imaginaba coexistir con alguien tan monumental. El hijo de Valentín, años después, ofreció un retrato íntimo y doloroso del padre, capaz de resignificar todo el mito. Contó que el padre no murió solo de causas físicas, sino de un desgaste emocional profundo, resultado de vivir para todos, menos para sí mismo. Valentín sufría de ansiedad, insomnio, perfeccionismo extremo y un sentimiento constante de culpa por no estar a la altura de las expectativas, tanto de las que él mismo creaba como de las que el mundo depositaba en él. Tenía miedo de fallar como artista, como hombre, como padre. Ese miedo, por más oculto que fuera, lo consumía. Creía que si dejaba de trabajar perdería sentido, desaparecería. La frase que dijo a su hijo, si dejo de filmar, dejo de existir, es casi una confesión existencial. Revela a un hombre incapaz de separar identidad de función, valor de productividad, afecto de desempeño. Al final de su vida, no era solo actor o director. Era alguien tratando de sobrevivir a su propia leyenda. La muerte de Valentín reveló algo profundo, que el éxito público no inmuniza a nadie contra la angustia privada, y que construir un mito puede, paradójicamente, destruir al hombre que lo sostiene. Aún así, su legado artístico no está hecho solo de dolor. Perro callejero, Rojo Amanecer y tantas otras obras siguen vivas, revisitadas, debatidas y celebradas. Dejó una filmografía enorme, una contribución cultural incuestionable y un ejemplo raro de autenticidad artística. Lo más hermoso es que, con el tiempo, el duelo de la familia se transformó en otra cosa: orgullo. Orgullo por el hombre imperfecto que intentó, que luchó, que se perdió, pero que dejó marcas reales. Orgullo por el artista que no hizo cine para ser idolatrado, sino para convertir historias en espejos. Al final, el peso del legado de Valentín Trujillo es ambiguo. Es grandioso, pero también es triste. Es inspirador, pero también es advertencia. Nos recuerda que el heroísmo artístico suele tener costos humanos altos, y que la belleza del mito no debe borrar la fragilidad del hombre. Si hoy sigue vivo en la memoria de México, no es solo porque fue un astro, sino porque encarnó una verdad que todos reconocen. Vivir intensamente tiene precio, pero también tiene sentido. Y al final, la historia de Valentín Trujillo nos muestra que un artista no está hecho solo de taquilla, fama o aplausos,
sino de decisiones difíciles, sacrificios silenciosos y una lucha personal que muchas veces queda oculta detrás de las cámaras. Él dedicó toda su vida al cine, atravesó décadas de éxito, enfrentó al poder, se reinventó cuando el mercado cambió y pagó un precio alto por creer que el arte podía transformar algo, incluso cuando eso lo hacía más vulnerable. Valentín fue ídolo, símbolo, voz y, al mismo tiempo, alguien que enfrentó sus propios miedos, inseguridades y limitaciones mientras intentaba seguir dando sentido a lo que hacía. Y cuando miramos su historia hoy, entendemos que su legado no está solo en las películas que dejó, sino en el valor de haber vivido intensamente, aun sabiendo que eso podía costarle caro. Ahora quiero saber de ti. ¿Crees que vale la pena entregarse totalmente al arte, incluso cuando eso exige un precio personal tan alto? ¿Crees que la fama protege o aprisiona? Cuando recuerdas a Valentín, ¿piensas en la estrella invencible o en el hombre que luchó por seguir existiendo más allá de la pantalla? Y lo más importante, ¿qué parte de su historia te tocó o te sorprendió más? Comenta aquí abajo porque quiero saber lo que piensas. Y si este video te dejó alguna reflexión, pensamiento o recuerdo, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aún hay muchas historias escondidas detrás de los grandes nombres del cine latino que vale la pena contar.